Hola, ¿qué tal? Este video es acerca de la evidencia 2, en donde se hablará acerca del análisis de código de ética de el área profesional, en este caso administración. Se tocarán varios temas sobre este tipo de código de ética, empezando desde las características que diferencian al tipo de área profesional, que es la administración. Tomaremos en cuenta que la administración se encarga de planificar, organizar, direccionar y controlar los recursos. En mi carrera principalmente se enfoca al área de finanzas. En este caso, el financiero se encarga de administrar y organizar de manera que los recursos generen un rendimiento o se obtenga algún tipo de beneficio a la empresa o ya sea al inversionista. Después procederemos con el punto de cuáles son los tipos o los riesgos de corrupción que pueden existir en mi carrera. Como mencionaba anteriormente, mi carrera se sitúa en el área de administración y finanzas. Para este tipo de áreas podemos encontrar que la corrupción es viable ya que se maneja dinero, se maneja liquidez, se maneja recursos económicos, efectivo, por lo que se pueden situar ocasiones en donde el administrador acceda a algún tipo de soborno o a algún mal manejo de dinero para beneficiar a la empresa o para beneficiar al inversionista, lo que afecta a su personalidad y si en el caso dado fuera atrapado, afectaría a su carrera. Después encontramos el tercer punto sobre la carrera. En esta pregunta se menciona sobre las vulnerabilidades humanas que se pueden situar. Como ya mencionaba anteriormente, el dinero es uno de los recursos que se maneja mucho en el área de administración y finanzas, por lo que un administrador financiero, a falta de efectivo, falta de dinero o que pueda presentar alguna situación económica en declive o mala, logra acceder a eso por necesidad. En algunos otros casos puede presentarse que únicamente por gusto o por algún tipo de deseo quiera realizar algún tipo de mal manejo, únicamente por lujos, por mayor dinero, por tener mayores riquezas o que su economía se encuentre en escala positiva, aunque con malas decisiones. Continuando con el documental, podemos mencionar algunos puntos importantes en el código de ética del área de administración y finanzas. Para hacer un poco más formal la historia, mencionaré algunos casos presentes que han sucedido en el área de la administración y finanzas. En todo el tiempo que ha existido este tipo de área, hemos presentado varias situaciones dentro de gobiernos, dentro de empresas, en donde se manejan mal los recursos o se trata de engañar para que los recursos lleguen a otro tipo de situaciones o a otro tipo de objetivo. En cierta forma se obtiene lo que es el mal manejo de los recursos. Por esa razón se procede a crear lo que es el código de ética para ese tipo de área. Continuando con la evidencia, haré mención de lo que es el código de ética profesional del administrador, creado por la Federación Nacional del Colegio de Licenciados en Administración y en compañía del Colegio Nacional de Licenciados en Administración. Este código se centra principalmente en las decisiones correctas que debe de tomar un licenciado en administración para ejercer su profesión. Menciona de forma amplia que las malas decisiones llegan a crear malos resultados, causando un problema en la profesión de la persona que lo ejerce. Se mencionan diferentes puntos dentro de este código de ética. Abarca desde las normas generales, del acoso, la discriminación, el ambiente social,
Todo esto se centra principalmente en cómo un administrador debe de llevar a cabo su profesión. Como se mencionaba anteriormente, las malas decisiones ocasionan un daño en el historial de la persona que ejerce la carrera o la profesión. De esta manera es correcto seguir el código al pie de la letra para obtener un beneficio adecuado en el correcto manejo de la profesión. Por ejemplo, si uno como administrador decide que en un ambiente social, para empezar a aprovecharse de su puesto, ocasionaría que éste tuviera una repercusión negativa en el historial de su profesión. En este video hablaré sobre varias circunstancias históricas que provocaron la creación del Código de Ética de la Administración. En la actualidad se ha hablado mucho sobre situaciones en donde el gobierno administra de mala forma los recursos, por lo que se ha causado este tipo de situación desde varios años en el pasado. Se tiene un ejemplo en el sexenio anterior, a partir del 2014, en donde el personal y el gabinete del presidente provocaron situaciones en donde los recursos fueron administrados a su conveniencia, provocando una falta inmoral y una falta de respeto a la ética de la profesión. A partir de esta situación también se presentaron otros casos en otros países, ya sea Venezuela, ya sea Colombia, Argentina. De igual forma, esto provocó que se enfocara en la creación de un código de ética dentro de nuestro país. En la creación de este código de ética mencionaremos a dos personas importantes. Primero encontramos al doctor Juan Alberto Adam Siadem, quien fue presidente de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma Nacional de México. En ese momento fue que se enfocó en la creación de dicho código de ética. Este personaje tiene muchos puntos importantes dentro del área de administración, dado que es egresado de una maestría en contaduría y finanzas. Alguien como él está enfocado en la ética del área, además de obtener el conocimiento adecuado referente a la profesión. Personas así son los que se enfocan en crear los códigos de éticas para que las personas que realicen la misma profesión se enfoquen en lo correcto y eviten llevar a cabo actividades o tomar decisiones incorrectas. El segundo personaje que podemos mencionar que tiene una relación en la creación del Código de Ética de Administración es el doctor Luis Arturo Reina Fernández, que es el actual director del Colegio Nacional de Licenciados en Administración. Él se está enfocando en la actualidad en compartir dicho código con las generaciones futuras, de tal manera que nosotros como jóvenes podamos entender lo que es correcto y lo que es incorrecto para la aplicación de nuestra profesión como administradores, dando a entender de manera más clara a los administradores hoy en día que dicho código ayudará a crear un camino de honestidad en donde se pueda aplicar correctamente la profesión sin necesidad de recurrir a faltas inmorales o a decisiones que afecten la ética del profesionista o de la empresa. Ya como último punto de este video, me gustaría realizar una evaluación al código de ética de administradores, en donde haré mención sobre los puntos fuertes y los puntos débiles del código. Empezando con los puntos fuertes, puedo observar que el código de ética menciona de manera amplia y específica lo que un administrador debe de hacer en su área o profesión. De esta manera se debe de seguir
de acuerdo a un paso para poder respetar lo que es el ambiente o situación ética. De igual forma, se puede observar que los puntos mencionados dentro del código de ética abarcan en varias situaciones o varios ejemplos. De esta manera puede ayudar al administrador a conocer qué hacer o qué no hacer en diferentes situaciones. Mientras que en los puntos débiles del código considero que deberían agregar más información acerca de los castigos o problemas que se tendrán en caso de violar dicho código de ética. De esta manera lograrán que los administradores en la actualidad conozcan qué tipo de problemas se enfrentarán en caso de violar o de no tener una decisión moral y ética en el momento de aplicar su profesión. También me gustaría agregar 3 sugerencias para el código de ética del administrador. En primera, me gustaría que el código de ética se ampliara para que todas las carreras relacionadas con la administración pudieran vincularse o estar relacionadas con ese código de ética, de tal manera que si en mi caso, que yo soy administración financiero, podría entender de qué forma puedo aplicar el código de ética de manera correcta y de tal manera no cometer errores o decisiones que puedan afectar a mi ética profesional. Como segunda sugerencia, recomendaría que el código de ética adjuntara o metiera lo que son los tipos de castigos o daños perjudiciales que podrían provocar en un administrador en caso de violar o no cumplir con el código de ética en su profesión. De esta manera, un profesional de la administración tomaría en cuenta dichos daños y razonaría en no llevar a cabo eso, cumpliendo apropiadamente con el código de ética. Un ejemplo sería que si un administrador llegara a ver una oportunidad en donde obtiene mayores ingresos, podría pensarlo de manera apropiada y seguir su código de ética. De esta manera, así no tomaría la decisión incorrecta, logrando cumplir con el código de ética de forma directa y sana. Como tercera sugerencia, podría dar mención que el código de ética se enfocara más en puntos importantes o claves para que el texto o contenido lograra ser más visible y más entendible para las personas de la generación actual que se encuentren realizando una profesión de administrador. Es, por ejemplo, si un administrador en la actualidad decide conocer cuáles son las razones o cuáles son las formas de llevar un código de ética apropiado en su profesión, pueda entenderlo de forma rápida y clara en menos contexto o menos texto y de esta manera poder comprenderlo de forma que al momento de aplicarlo en su profesión pueda hacerlo día con día. Con esto termino mi evidencia 2. Agradezco el tiempo tomado y esperemos vernos de nuevo próximamente con un nuevo código de ética de los administradores. Como conclusiones, en esta evidencia aprendí acerca de un código de ética en un área específica. En mi caso, que soy administrador financiero, entendí apropiadamente lo que se debe de hacer dentro de nuestra profesión para cumplir con dicho código. De esta manera cumpliremos con nuestro deber moral y ético al momento de realizar nuestras actividades dentro de nuestra profesión. Y el caso del código moral nos ayudan a guiar y a tomar mejores decisiones dentro de nuestro trabajo. Por lo que es recomendable e importante tomar en cuenta este código de ética para todos los administradores que busquemos un cambio positivo para nuestro ambiente moral y ético.